primera mesa de este homenaje. Tenemos a 3 expositores. Les voy a dar máximo 25 minutos cada uno. Vamos a darle la palabra primero al profesor Roy Ben-Chai, que es profesor de la Sarah Lawrence College y se especializa en filosofía de Nietzsche y Heidegger, el existencialismo y postestructuralismo. Es autor del libro Crítica de la Crítica, publicado por Stanford University Press en el 2023, y coautor de Las políticas del nihilismo, publicado por Bloomsbury en 2014, entre muchas otras publicaciones. Gracias. Okay, thank you very much for inviting me. When Aurelia sent me the invitation, I think that we're celebrating Carlos's 80th birthday. I thought, so why are we planning this 10 years ahead? You know, Carlos is not 80. But I really appreciate this opportunity. I mean, Carlos is not only one of the most original thinkers and writers that I know, and I'll speak about that, but also a very dear and precious person and friend. And so I appreciate this. It is good that I get to make these comments at the start of the event, since my topic concerns a theme that in the books by Carlos that I have studied closely serves as a framing device, figuring most prominently in the introductions and conclusions and some crucial junctures. The topic is the nature and the use of words. In the spirit of Carlos's writing, I think the theme should be approached in 2 dimensions, the theoretical and the practical, where theoretical and practical refer respectively to the argumentative content and the argumentative form, to what is said and how it is said, and perhaps why. The theoretical, in other words, refers here to things that Carlos has to say about words, whereas the practical refers to his own use of words, his form and manner of writing. I will begin with the latter. I would be surprised if I'm the only one in this room who, after spending some condensed time with Carlos's writing, is moved to reflect on the peculiarities of his style. The style or ethos of Carlos's writing is, I find, completely sui generis, to the point that describing it or listing all its distinctive features appears an impossible task. The form is so coextensive with the contents that the only way I could describe it to someone is by giving them his book to read. This, I would say, pointing to the book, is what Carlos writes like. But to be sure, Carlos does have a recognizable form, and that is what makes it so tempting to try and sketch it out like a portrait, impartial abstraction from content. So I will point out a few of the many particularities. First, Carlos's philosophy, as I have come to know it, is a practical philosophy, somewhat reminiscent of the Stoic tradition in this regard, but even more so of Aristotelian philosophy, which, as we know, was handed down to us mostly in the form of lecture courses. What is distinctive of this form is that, to use a fittingly odd phrase, it teaches itself or its own practice and method as it proceeds. This writing is thus not simply methodic, but methodological, which means that a central aspect of the method involves the effort to explicate the method to the reader, so that the claims appear not only as assertions, as the products of thinking, but at the same time as promoting and exemplifying a way of thinking. At some point in the very recently published translation of Practical Holism and Nomadic Thought, Carlos acknowledges in a brief endnote what I have felt from the first time I read his work, that his thinking exhibits a confluence of Aristotelian phronesis and Kantian reflective judgment. The hallmark of reflective judgment is the process of extending from the particular to the general. For instance, the idea of lessons in exile is that we can draw out
of the unique and even exceptional condition of exile, lessons about the human condition more generally. Aristotelian phronesis, or practical wisdom, in turn, is capable of bringing us back again from the general to the particular. It is the art of applying and testing principles in concrete situations, while deepening, thickening, and re-articulating the principles in the process. In Carlos's work, this procedure comes to bear in the qualifications, detours, and nuanced distinctions that permeate his text, and indeed mark his kind of wisdom, his nomadic form of thinking, as he calls it, which gathers itself up and formulates not only its particular lessons, but also the principles that guide their application and modification as it goes along, as in a spiral, positing a maxim for the road, then encountering an obstacle, modifying and qualifying the maxim or bypassing it, and at times acknowledging its inherent pitfalls. In Lessons on Exile, Carlos describes it best, and I quote, "Through a strategy full of detours, I developed this reflection around more or less concrete experiences and actions, ways of living in exile. However, there was also an effort made towards generality. This was justified by always keeping present on the horizon a strategy of passages. This strategy encourages the passage from the concrete to the abstract and back to the concrete. In this way, the category of new beginnings found in Testimonies on Exile becomes a possible tool by reconsidering it inside other contexts of human life, such as emotional loss or collective contexts of political resistance." In Practical Holism and Nomadic Thought, Carlos describes more generally what he calls the ability to judge, which is, I quote again, "the power to compare the states of things, nuance assertions, analyze reasons, calibrate what is affirmed or rejected, establish reflective equilibrium, and examine whether reasons and arguments are relevant to the circumstances." End quote. With time, he adds, these behaviors add up to a higher order ability, which he calls the ability to be able to, or executive ability. The recursive doubling of ability, the ability to be able, is the moment in which method rises to the level of methodology, theory to the place of practice, and the content meets the form. In such moments, I read Carlos, like Aristotle, as a bit of a philosopher's philosopher, a teacher of philosophizing. But this recursiveness or meta nature of the work, which reflects on itself and exemplifies its own teaching in practice, is not to suggest a self-enclosure of philosophy. The philosopher's philosophy, like philosophy itself, has little in common with textbooks or professional training. On the contrary, one of the main pillars of this teaching, which stands like a land-stationed lighthouse on the horizon of its ever-winding roads, is the recurring caution against the inherently centripetal tendency of reason, the slippery grounds of argumentative vertigo, the seductions of rationalization, the siren songs of echo, all those things that fall under what Carlos calls arrogant reason. A reason with mirrors instead of windows, walls instead of pores, impenetrable to the outside and impervious to modification. It may just take a philosopher's philosopher to warn the philosopher, like the friend Socrates always said he had within him, from the inevitable danger of converting reflective judgment and phronesis into sophistry and sophistication. In a truly remarkable and inspiring essay on Latin American philosophy, published in English in 2006, Carlos discusses the features of the Spanish essay and, more specifically, the Latin American essay, which is, admittedly, as he notes, there a vast and complex set of traditions, ranging from literature, journalism, anthropology, and no less importantly, philosophy. In view of this range, it is not without hesitation, he writes, that he identifies 4 properties or conditions that typify it. These are, and I quote,
One, the freshness condition. All our good essays try to focus on the problem under discussion from an angle seldom, if ever, adopted. Hence, more than continuity with previous explorations, a break or even a radiant surprise is sought. Two, the particularity condition, where regardless of the problem under discussion, specific well-traced examples like political revolution, a mood, a scientific discovery, a recent novel, or a landscape are employed as the starting point for reflection. Three, the publicity condition, where discourse is in no way specialized. It is not directed at a community of experts in the subject matter, hence the effort to display an elegant, incisive style that converses with the reader. And finally, four, the interpellation condition, where the author wishes to influence the wishes, beliefs, and/or actions of other individuals. The objective is to convince rather than inform. End quote. Later in the same essay, Carlos extends the reach of this last condition, describing it as, and I quote again, undeniable motivation of all philosophizing, that our arguments may convince. End quote. On this point, I would beg to somewhat differ. It seems to me that Carlos's interpellations are a bit less bent on convincing, where convincing may still be a matter of doxa, and still more theoretical than practical, than on something like counseling, with its triple facets of exemplifying, guiding, and cautioning. In any case, it is evident again that by articulating these conditions, as he finds them embodied in a certain Spanish writing tradition, Carlos is at the same time articulating the maxims that he sets for himself, along with the refrain to which all four conditions lead, to the problems, exclamation mark, to the problems themselves. This refrain, I assume, plays on the famous dictum of phenomenology, to the things themselves, to den Sachen selbst. The difference is that problems are not, or not necessarily things, and not all things are necessarily a problem. Problems are frequently social, political, and historical in nature, and as such are often, though not always, geographically specific. To be sure, problems can also be of an epistemological or metaphysical nature, provided, however, and here the proximity to the phenomenological tradition does hold, that they are, and with an eye to Carlos, I use these words with due caution, real and living problems, because the problem, as we know, is also the term of choice for that forensic pathology called scholasticism. To the formal features or commitments I have discussed, I would like to add one of the truly distinctive characteristics of Carlos's text, and to me, one of the most lovable too, the seemingly spontaneous generation of vocabulary. The sprouting of new words. In this respect, although a recurrent metaphor Carlos uses to describe his text is that of the winding road and the journey, which it places him in the role of a guide, I often experience his work rather as that of a gardener. From the beginning, Carlos sows new words in the soil of his text, like so many seeds that subsequently, fertilized by the encounter with concrete problems, grow into different plants and flowers. In Lessons on Exile, he describes it as a labyrinth. I quote, when examining the uses of one word, we inevitably find our way to other words. Inside this expanding labyrinth, a reflection must make a choice with every step forward, end quote. These words are often phrases, statements, sometimes whole paragraphs, which are introduced and sometimes numbered under an arsenal of distinct labels like maxims, postulates, propositions, principles, strategies, and paradoxes, and which then resurface in the text italicized, becoming an inherent part of its vocabulary, or to carry the metaphor, its flora and fauna.
For a tiny sampling of such words, we have, for example, the principle of general credulity, the principle of presumed trust, the principle of precarious processes. We have the paradox of meta-testimony and the paradox of preserving excitement. We have, of course, the phrase arrogant reason, which stands opposed to porous reason. We have the all-important imperative of life and the art of self-interruption. And my personal favorite is the usher of loss, a phrase that names an inner voice which we can learn to cultivate, that does our inner life the service, not of suppressing the losses we endure, let alone overcoming them, but showing them to their seats in the theater of our mental life so that they don't crowd the passageways, making it impossible for us to look ahead and to reflect. These phrases, which gradually accumulate and become habitual through application in different contexts, intermingle with each other, forming a verdant space for revisiting and analyzing problems, experiences, and social dynamics. At the same time, it is clear that a central aspect of Carlos's work in caring for this garden is trimming down those phrases that prove to be unruly or misleading in some contexts and removing weeds that only naturally grow without proper caring. On this note, I finally come to the last part, to the ending part of this talk, moving from Carlos's distinctive way with words to his occasional comments about words themselves. In other words, I turn to the theory that accompanies and informs the practice. I should immediately qualify his statement and say that Carlos's comments on words, which, as mentioned, appear mostly at the contours and crucial junctures of the text, rather than forming a robust theory, more often take the form of warnings under the biblical dictum, "Be careful with words!" exclamation mark. This also brings me to the title I gave to the talk, "The Color of Words." It is a phrase of Frege, which Carlos invokes in the beginning of Lessons on Exile. Introducing it, he writes, "The uses of a word not only differ in cognitive content, in the cognitive content they express, but also in the color or colors that permeate those discourses in which they participate. The quality that Frege referred to as the color of words or the color of statements can be restored by considering the implicit implication, the implicit judgments of value, as well as memories, emotions, and the images that words tend to generate. Although it is often not possible to distinguish a word's cognitive content from its color, let alone its evaluative force, attempting to do so can sometimes be advantageous, even if done using an artificial and labored abstraction. And Carlos adds in parentheses, the expressions "that man" and "that creep" may reference the same individual, which often they do, but with differing appreciation. Also, words like resolved or tenacious express admiration, whereas inflexible, obstinate, they express disapproval. Now, color is a visual metaphor, which as said is not Carlos's own. On the whole, he seems to prefer the use of the audio terms resonate, resonance, and resonation to describe this rather lucid phenomenon. Resonance, as we know, is an echo, a resounding, a prolonging or amplification of sound. Carlos reminds us that words not only sound, but also resonate. And therein lies a certain danger, or at least a space for caution and mindfulness, because the prolonging that characterizes resonation can involve the overgrowth of weeds. Before inspecting the danger, let me note that both color and sound pertain, at least metaphorically, to sensation. Words are not only heard and understood, they are also sensed. In the passage just quoted, Carlos uses the word express, but I think a more felicitous term in this context is intimation. It's a word that Husserl uses in logical investigations. Words and statements intimate, and intimation, as it were, overflows their express or cognitive content. This facet of words and communication, which Husserl preferred to bracket out of the phenomenological analysis of meaning precisely because it is liminal and vague, belongs both to the personal and the social and geographical context in which words are used.
And it is in this, let's call it sensorial, more or less intimate atmosphere that words come to resonate. Resonation seems to connote two things in Carlos's work. First, it connotes, as indicated above, the evaluative connotation and force that surrounds a word. So the difference between a pejorative or a slur and a compliment. Sometimes when speaking, we literally add a sound or tone of disapproval, incredulousness, sarcasm, or something of the sort. The use of electronic devices to broadcast our messages therefore prompts the desperate need for all sorts of emojis to ensure that the color of our words is well perceived. It might actually be useful if we actually had a color code so agreed upon, so that what we write in blue, for instance, express positive feelings, and what we wrote in red express disapproval, something like that. But another connotation of resonance in Carlos, no less important, is the way that words and statements tend to group together. To carry the sonar metaphor more aptly, some words are echoed or echo other words. And this echoing, a bit like in a broken telephone game, generates a string of related words, statements, connotations, and images. So you know the broken telephone game when one player whispers into the ear of another, Mary has 2 white cats, and the receiver of the message passes it on to the next player, whispering, Joseph has 3 black dogs. In Lessons in Exile, a key example of this resonation of words and the danger involved in it is the string of related terms, exile, emigrant, and refugee, where part of the danger is the slippage from one to another that is potentially accompanied by a loss of meaning, or at least a loss of crucial distinctions. While all 3 words may pertain to the phenomenon of forced or compelled displacement, they do have different resonances if properly planted in the ground. Whereas exile, as the term itself suggests, resonates with the connotation of experience and the people that experience it, the places they experience it. The term refugee, which is much more in common use these days, habitually pertains to a phenomenon of massification, as in the refugees are crowding the borders or refugee camps. As Carlos writes, I quote, the moment the word refugee forces its way into the conversation, the topics quickly degenerate into questions of army and border patrol. And just as all the pain and misery of displacement is multiplied in such cases, so too are the very uninspiring regulations developed by departments of international protection, United Nations high commissioners, where we learn of access to asylum procedures, visa denial, etc. A cluster of expressions having to do with what Carlos terms paper identities. Interestingly, just as the terminology grows stale and legalistic, manifestly depersonalized, so too the horror, or more accurately, horrific terminology with its associated images and imaginings multiplies. It is with an ear to such resonations that Carlos implores us to be careful with words, especially with what he calls the dramatic use of words. For some time now, many of these words have been shocking us every day in the mass media, and now they have ceased to say anything at all. They only cause frustration. Now, as you see, the problem of dramatization of certain words, their capacity to shock, and to quote a statement that Carlos makes in a slightly different context, to seduce us by feeding off our hardships and the hardships of others, enthusiastic but empty words and desires that get lost in the corridors, unraveling inside fantasy, end quote. And enthusiasm that paradoxically paralyzes and depresses rather than motivates. Now, but even regarding resonation itself, we should heed Carlos's advice and be careful not to use the word too dramatically.
words do resonate, but not necessarily in a detrimental fashion. For instance, Carlos writes, quote, "I have no desire to reminisce about what was left behind and is no longer of any concern to us. Let the past remain the past. However, I do try to be better listener to those distant voices of the past that are still present, resonating inside us, if only intermittently. As we know," he says, "it can be helpful to sniff around a bit in the archives of present past, including the dark corners of memories." Words not only bear the resonances of certain traditions, heritages, and memories, for better and for worse, they also make up what Carlos calls articulations of communal life. His at once cautious and creative use of words is thus aimed both at the re-examination of existing articulations and the resonances, and at possibilities of re-articulation. Now, in other words, resonance sometimes allows us to learn from particular experiences and circumstances without already losing their particularity and without getting lost in it. And direct lessons from exile, from experience like exile, can be extended into indirect lessons for a broader type or even different types of experience, and also beyond that for adopting certain perspectives. And that's how kind of resonance also works. At this point, and now I'm concluding, I should say that speaking of problems, the questions of words and their resonation seems to me to have never been more heated, problematic, and alive. In a Carlos spirit, we can call it the paradox of carefulness, that notwithstanding the apparent invocation of caution around words, around which words are correct, which are offensive, and so on, words have never seemed so dramatic, so sensational, and indeed so empty, as to be readily reduced to an endless chain of acronyms, cliches, and slogans. People go to war with and over words. So I will conclude actually with Carlos's own words in the conclusion of the Practical Holism and Nomadic Thought, where Carlos writes, "We journey through life hand in hand with words. Sometimes we do this with the aid of arts of healthy coexistence, sometimes wrought with bitterness, and other times anxious for fear of destroying or destroying ourselves by using inappropriate and even deformative and offensive words to describe or re-describe experiences. Every once in a while, nomadic thought urges us to transgress habitually protective affiliations and incorporate new virtues into our missteps. This is how we are able to continuously conduct experiments with what we see, hear, remember, desire, feel, believe, reason, imagine, and analyze. We can also, I may add with an eye to Carlos, continue to cautiously conduct experiments with words." Thank you. Gracias, Paul. Recordamos las implicaciones de la marcha de Cristo Santo Carlos, de tener cuidado con las palabras. Voy a darle la palabra a Luis Estrada, que no necesita presentación aquí en el instituto, pero para los que nos están observando, quizá de fuera, pues él es investigador aquí, se especializa en temas de lógica, de filosofía de la lógica. Y su trabajo, sus artículos principalmente, se han publicado en algunas de las mejores revistas de lógica. Sin más, Luis, te doy la palabra. Nos vas a hablar de En busca de los buenos argumentos. Sí, gracias. No les molesta que esté aquí, no, porque para nada. Me siento muy aprisionado. ¿Te estorbó? No. Trataré de mantenerme. Bien, pues estoy muy contento de estar en este evento, porque Carlos Pereda no es uno de mis interlocutores explícitos habituales. Sin embargo,
Algunos de ustedes saben que tengo la muy mala maña de leerles y tomarles muy en serio. Entonces, pues el día de hoy la víctima es Carlos Pereda. Pero a modo de introducción, quiero decir primero que voy a centrarme en particular en dos textos de Carlos Pereda, que no son ni vértigos argumentales ni los libros más conocidos, sino, sí, no son esos textos, sino son dos artículos, en particular uno que se llama ¿Qué es un buen argumento?, del 96, justo después de vértigos argumentales, y también haré referencia a uno más antiguo, del 86, y pues a ver qué sale. Entonces, esas van a ser mis referencias principales. Y quiero comenzar hablando del proyecto lógico de Aristóteles. Creo que algo que tenemos en común Carlos Pereda y yo, aunque no es muy claro en mi caso, porque trato de disfrazarlo muy bien, es que tengo mucha simpatía por el proyecto lógico de Aristóteles. Y dicho muy rápidamente, el proyecto lógico de Aristóteles es desarrollar una herramienta para perfeccionar nuestros juicios y que eso nos sirva así para hacer ciencia y metafísica y demás, pero lo importante es que tengamos una herramienta muy buena para la deliberación y que con eso tengamos una buena vida en la ciudad. Entonces, el objetivo último es ese, y también para mí es ese. Nada más que yo siento que no tenemos la herramienta todavía también desarrollada. Y yo creo que me voy a morir si no tendremos la herramienta bien desarrollada. Pero por eso me dedico a la lógica, ¿no? Creo que los primeros y los segundos analíticos todavía no están en su forma, en una forma suficientemente buena como para que tengamos una herramienta para usarla y en las deliberaciones para la vida pública. Entonces tengo esa simpatía por cómo ve también Carlos el proyecto aristotélico, lógico, y ustedes lo saben mejor que yo. Eso forma una parte central de su teoría de la argumentación. Entonces, ¿qué haré en esta plática? Pues voy a tratar de... No, esto es muy fuerte. No trataré de convencerlo. Le diré algunas cosas para que si tiene tiempo en sus siguientes 80 años, piense un poquito más acerca de la lógica de la relevancia y no se vaya tanto del lado de la lógica clásica. Y si tengo tiempo, también me gustaría sugerirle que la deducción es un caso especial tanto de la inducción como de la deducción, o dicho de una manera más aburrida, que deducción, inducción y analogía, no lo puse ahí, no están tan separadas como suele pensarse, ¿no? Y eso es algo bueno. O en su terminología preferida esto, pero no esa terminología preferida. Muy bien, pero antes una advertencia. Quienes ya me conocen, pues saben a lo que se atienen, pero si no me conocen, Carlos tiene la advertencia dicha de una manera muy buena. Dice, hay gente que por su educación apenas percibe un fragmento del lenguaje matemático o algo que se le parezca, como la lógica, se irrita y hasta sale corriendo. Y otra gente que ante tal despliegue asentirá casi de manera automática. Entonces, no tengo que hacer estas peticiones aquí, pero digo, por si acaso, por favor, no se irriten ni salgan corriendo. Y esto sí, estoy seguro de que no tengo que decirlo aquí. Nadie va a sentir casi de manera automática, pero tenía que hacerlo. Bien, entonces, Pereda y la lógica clásica. En este texto de qué es un buen argumento, Carlos dice algo muy bonito. Dice, casi diría que, lamentablemente, ni todos los argumentos formalmente válidos son para la vida cotidiana y para las investigaciones científicas buenos argumentos. Ni todos los buenos argumentos de la vida cotidiana y de las investigaciones científicas son argumentos formalmente válidos. Y da ejemplos, ¿no? Tiene ejemplo, dice, miren, un argumento formalmente válido pero con premisas falsas no se considera un buen argumento en las ciencias empíricas. También dice, un argumento sólido, pero que no sea relevante para el tema que estamos tratando, pues tampoco va a ser un buen argumento por más que sea formalmente válido.
Y aquí hay mucho que decir, pero solo haré una nota, porque mi corazón me lleva hacia allá. Y la nota es que está entendiendo validez formal como validez formal en la lógica clásica, ¿sí? Por eso aparece este abismo tan grande entre lo que sucede en la práctica científica y la vida cotidiana y la lógica formal. Ese es el abismo al que nos lleva casi inevitablemente la lógica clásica. Pero uno podría debatir aquí si toda validez deductiva es validez formal. Esta es una de mis grandes herejías. Yo no creo que la validez lógica se trate de validez formal. Pero nos vemos a la salida. Y también es debatible si validez deductiva es validez formal en la lógica clásica. Y me voy a concentrar en esa otra cosa. ¿Por qué? Porque Carlos no ignora que haya otras lógicas. Eso es un filósofo muy bien educado. Y en ese texto de ¿Qué es una falacia? Del 86 dice que una opción sería, está en una nota muy larga, dice, una opción sería reformar la lógica sustituyendo la implicación material por la implicación relevante. Se lo vio claramente. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando no deben salir corriendo ni insultarse. Entonces, de que el antecedente de una implicación y su consecuente sean falsos, eso no es suficiente en lógica de la relevancia para que la implicación sea verdadera. Y sin embargo, lo es en la lógica clásica. Y tampoco es suficiente que tanto antecedente como consecuente sean verdaderos para que la implicación sea verdadera. En lógica de la relevancia se pide más. Y aquí está, creo yo, más explícito cómo se aleja la lógica de la relevancia de la lógica clásica, sobre todo si pensamos en las tablas de verdad. Dicen, mira, no es suficiente que el antecedente sea falso para que la implicación sea verdadera. Y no es suficiente que el consecuente sea verdadero para que la implicación sea verdadera. Y la lógica clásica te dice que sí, que eso es suficiente. Y la lógica de la relevancia te dice, no es así. Entonces, Carlos nos pudo haber llevado por la senda correcta. Así como alguien lo vio más o menos claramente y luego dio el desvío a la lógica clásica. Pues así, Carlos. Es un homenaje y se amotina la diapositiva. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que Carlos sabe esto, prefiere la validez clásica. Y nos dice cosas de la implicación material, ¿no? En la implicación material se establecen posibilidades de validez e invalidez de los apoyos internos de un argumento, pero para juzgar otros aspectos del argumento se necesita de consideraciones extralógicas. Nos dice cosas de la tabla de verdad y de cómo eso no empata con lo que hace la gente en sus casas o cuando estudia física o hace historia. Omití una parte de la cita. No, sí, ahí está. Esas personas no hacen mucho uso de esas posibilidades. Y repite, todos los buenos argumentos son lógicamente válidos, pero un buen argumento es algo más que un argumento lógicamente válido. Y ahí estoy de acuerdo, pero creo que el detalle es, ya saben, el diablo dónde está. Sí, entonces repito ahí la cita. Y yo quisiera hacer otra nota. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta la relevancia lógica como si fuera validez clásica más otra cosa, ¿no? ¿Sí? Evalúa la validez de un argumento como te dice la lógica clásica y luego fíjate en esta cosa extralógica para que obtengas lógica de la relevancia. Y eso no es la lógica. Esa es la manera en la que los lógicos clásicos se explican la relevancia. Y pues por supuesto, como casi todo lo que toquen de la lógica clásica no vale bien. Entonces, lo que quiero decir es que la lógica de la relevancia no es validez clásica más otras cosas, sino una teoría diferente, más general,
de esas posibilidades de validez e invalidez de los apoyos internos de un argumento. Eso es, no es que meta consideraciones extralógicas, sino que es otra teoría de los apoyos internos. Y entonces, aquí una hipótesis que me parece más o menos plausible es que si esa otra teoría es más general y empata mejor con algunas condiciones necesarias, intuitivas para la bondad de un argumento, entonces esa lógica de la relevancia o algo en esa familia es por lo menos tan buena como la lógica clásica, pero yo diría que de hecho mejor. Entonces, esta es la sugerencia. Les digo, esto está muy lejos de ser un argumento convincente, pero te digo, Carlos, en tus siguientes 80 años quizás deberías darle más oportunidad. Una no sé. Y ya, se acabó. Lógica de la relevancia. Lo siguiente es lo que dice Pereda acerca de la inducción, la deducción y la analogía. Esto también está en qué es un buen argumento. Y dice ahí, cualquier patrón formalmente determinado que se introduzca para juzgar a los buenos argumentos inductivos o analógicos, los desnaturaliza por completo. Precisamente una inducción no es una deducción, una analogía no es una deducción, y preguntarse si una inducción o una analogía se reducen a un argumento determinado o a un argumento deductivamente válido es como preguntarse si un círculo se reduce a un cuadrado. Y aquí es mi siguiente nota. ¿Por qué? Porque el ser se dice de muchas maneras. Estoy seguro de que Carlos está después. Es verdad que deducción e inducción y analogía no son lo mismo, ¿sí? Deducción no es inducción. Pero ese nada más es el de la identidad, ¿sí? Entendido de otra manera, el ser, es una contención que va en una dirección nada más. Ahorita vamos a ver. Creo que en la nota se entiende un poco más. Podemos concederle a Carlos que una inducción no es una deducción y que una analogía tampoco es una deducción. Pero ¿una deducción es una inducción? ¿O una deducción es una analogía? Y si yo me pregunto esto, es como si me preguntara si un cuadrado se reduce a un círculo. Ahí creo que ya el argumento analógico de querer hacer cosas imposibles hace agua. Porque creo que esta otra dirección, preguntarse por esta otra dirección tiene sentido, ¿no? Si las deducciones son inducciones o si las deducciones son analogías. Y de nuevo, por razones de tiempo y también porque no soy suficientemente listo, nada más les daré unas indicaciones de por qué podríamos decir que sí. Que todos estos tres tipos de argumentos pertenecen a una misma familia y no están tan separados como suele pensarse, y sobre todo que ni la inducción, pero tampoco la analogía escapan a un tratamiento formal, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ay, es que la lógica no puede hacer esto, lo más probable es que no sé, sí, o que nos falte saber un poquito más para que seamos más precisos con nuestras afirmaciones de qué no puede ser. Sí, entonces voy a hablarles ahora de validez inductiva. Y esto no es nada nuevo, esto no es mío, esto es de Graham Priest del 99. Y él dice, está muy condensado esto, pero espero que se entienda. Él dice, mira, supongamos que podemos comparar las situaciones en las que evaluamos argumentos, ¿no? O las estructuras que las representan, lo que llamamos los modelos de esas situaciones. Supongamos que podemos compararlas con respecto a su normalidad. Y entonces escribimos esa comparación de modelos de esa manera y decimos, por ejemplo, que M es un modelo más normal que N. Y esta relación tiene algunas propiedades en las que no me voy a detener ahora. Pero luego viene una definición que es muy útil, que es la de ser un modelo de lo más normal para algo.
y que M sea un modelo de lo más normal para un conjunto de fórmulas, que se escribe así, significa que ese modelo hace verdadero a lo que está en el conjunto de fórmulas, y además que para cualquier otro modelo que sea más normal que ese del que estamos hablando, ahí no se hace verdadero el conjunto de fórmulas. ¿Sí? Entonces, consideramos los normales, llegamos a uno que hace verdadero lo que queremos, y si vamos más arriba en la normalidad, ya todo falla. Entonces, ese M es de lo más normal que nos podemos encontrar. Y ya con eso podemos definir validez inductiva. Un argumento es inductivamente válido si solo si todo modelo de lo más normal para las premisas es un modelo de lo más normal para la conclusión. ¿Sí? Entonces, la validez inductiva es preservación de verdad en todas las situaciones normales. Y quizá ya están viendo por dónde van los tiros. No sé si dar este ejemplo. Sí, porque habla de la UAP. Entonces, consideremos este argumento en el que tenemos como premisa que Israel estudió filosofía en la UAP y de ahí concluimos que Israel es un heideggeriano que no le gusta la lógica. ¿Quién pueden poner? ¿Por qué? Y esto lo consideramos intuitivamente válido. ¿Por qué? Pues porque si Israel no fuera un heideggeriano al que no le gusta la lógica, sería un egresado más bien anormal de la literatura aplicativa. Qué cruel. Soy la voz de la experiencia hablando. Pero también esta maquinaria nos permite lidiar con el aspecto no monotónico de la validez inductiva. ¿Por qué? Pues porque si tenemos la premisa que ya conocíamos, pero agregamos esta otra, que Israel, gracias a un buen amigo, se la pasaba leyendo libros de Russell, Carnap, Quine, Kripke, en lugar de la literatura heideggeriana, entonces ya se nos bloquea la conclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora introducimos nuevas situaciones y las que son más normales para esas premisas no son exactamente las mismas que eran más normales para esta premisa solita. ¿Sí? Tenemos que cambiar. Tenemos que considerar otras situaciones que sí, como dije, nos cambian qué es lo que consideramos de lo más normal para esas premisas. Bueno, nada más, esa era la nota. ¿Y cómo llegamos a que una deducción es una inducción? Bueno, pues recuerden la definición. Un argumento es inductivamente válido si solo si todo modelo de lo más normal para las premisas es un modelo de lo más normal para la conclusión. ¿Y cómo podríamos obtener deducciones de ahí? Aquí les voy a decir, pues las deducciones son casos especiales de inducciones. O también de manera más estruendosa, casos límite. Y me gustaría decir casos límite porque en ese artículo, no es en ese artículo, es en Vértigos Argumentales, Carlos Pereda le dedica unas páginas a decir cómo la deducción es un caso límite de cosas y no considera eso. Entonces, y cuando dijo, voy a decir que la deducción es caso límite, no sé qué, dije, me va a dar esto, muy bien. Y no me lo dijo. Sí, las condiciones para obtener deducción, todos los modelos son de lo más normales. O también podríamos decir, es el caso en el que la normalidad no nos importa. Y sí, miren cómo Israel sí era heideggeriano, tache, cosas que un argumento es deductivamente válido si solo si todo modelo, y ya nos olvidamos de lo más normal, para las premisas es un modelo para la conclusión. ¿Sí? Es un caso especial de validez inductiva. Entonces, validez deductiva es preservación de verdad en todas las situaciones. Ya no decimos que normales porque la normalidad no nos importó. Hicimos todas las situaciones normales. Deja de amotinarte. Y lamentablemente sí tengo más tiempo para hablar de esto. Es mucho tiempo. Algo similar podríamos hacer para la validez analógica. ¿Sí? Esto no está en Priest, esto sí, ya pueden hacerme los reclamos a mí.
Supongamos que podemos comparar las situaciones o sus modelos con respecto a su similitud. Y escribimos esa comparación entre modelos así, diciendo que M es similar a N. Y definimos igual, M es un modelo de lo más similar para un conjunto de fórmulas, si solo si ese modelo hace verdadero al conjunto de fórmulas, y en todo modelo que es similar a ese, no pasa esto. ¿Sí? En ese modelo similar, sin embargo, no se hace verdadero el conjunto de fórmulas. Entonces quiere decir que hay una diferencia importante entre esos dos modelos, ¿no? Pero nos quedamos con este, porque es de lo más similar para las fórmulas aquí, porque las hace verdaderas, a diferencia del otro. Y entonces definimos un argumento es analógicamente válido, si solo si todo modelo de lo más similar para las premisas es un modelo de lo más similar para la conclusión. Y si ustedes comparan esto y entrecierran un poquito con las formas de argumento que Carlos da en vértigos argumentales y en otros textos donde dice, miren, este es un caso paradigmático de analogía, lo puede capturar ahí. Sí, porque lo que lo que se nos pide es que lo que esté en la conclusión sea suficientemente parecido o parecido en un sentido que hay que determinar a lo que estaba en las premisas. Y entonces, validez analógica es preservación de verdad en todas las situaciones similares. Y otra vez, la maniobra es que si queremos obtener validez validez deductiva, ignoramos la similitud, como antes ignoramos la normalidad, o lo que es prácticamente lo mismo, suponemos que todos los modelos son de lo más similares para todas nuestras fórmulas o nuestros conjuntos de fórmulas. Entonces, sí, no es una refutación de Carlos Perón, ¿no? Él tiene razón en que estas tres cosas son diferentes, pero cuando uno lee ese tipo de cosas, porque uno no las lee bien, tiende a exagerar, ¿no? Son muy diferentes y no tienen nada que ver una con la otra. Y lo que quise decir es, que no nos lleve ese vértigo que no sé cómo se llama, de exagerar cosas. Y sí, les dije que no iba a necesitar 6 minutos más. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues si nos dejas aquí con muchas tareas por delante a los filósofos y los que no somos especialistas en lógica, para revisar algunas de tus afirmaciones y provocar también, obviamente, al homenajeado en este caso. Vamos a dar la palabra ahora a Ángel Adrián González, que es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Nayarit y se especializa en temas de filosofía de la argumentación. Es autor del libro La argumentación de dilemas morales en la práctica médica, una aproximación filosófica, publicado en Editorial Académica Española en 2012, entre muchas otras publicaciones. Ángel, por favor, adelante. Gracias. Primero, buenos días. Un gusto siempre estar en el instituto, pero con este motivo, más gusto da estar presente. Yo lo voy a hacer de esta forma, con el que de alguna manera, y yo sé que a él por esa amistad no le gusta que lo diga, pero ha sido uno de mis maestros, mis pilares que he tenido en la filosofía, aunque no solamente en temas filosóficos, sino por ese gusto por la filosofía. Creo que con el doctor incluso esa amistad que me gusta presumir ha sido un aprendizaje en muchos sentidos, incluso en cómo tratar entre colegas, en cómo tratar entre pares, pero cómo tratar con una persona que ya es, se mencionaba, una eminencia, parte importante de la tradición filosófica, y que aún así sigue muy presente con los estudiantes, con los que le conocimos, que fue mi caso, 2006, 2007, en una conferencia,
yo de Guadalajara, o como el doctor mismo lo dice, del grupo de los de Guadalajara. Me dice alguien de temas que estaba dispares en su momento, yo trabajando, tenemos un poquito de ética, decía un amigo, un profesor en común, doctor Fernando Leal, oye, ¿por qué no lees este libro? Del título ya me parecía raro, ¿no? Vértigos argumentales. Hice un primer intento y no quedó más que en eso, el intento. Pero siempre quedó como la espinita otra vez, ¿no? Argumentación, pero de repente empieza a hablar de violencia, empieza a hablar de que tenemos que tener cierto tipo de actitudes. ¿De qué se trata esto, no? Afortunadamente después tuve como ese regreso, no solamente Vértigos, aunque sí es principalmente de esa obra, y coincide que en el 2010 en Mazatlán, si no mal recuerdo, me topo con que en el programa yo hago una ponencia con ya ideas de Pereda, y no sé si fue cuestión de azar o cuestión, creo que era el doctor Labastida, parte de la organización, y me tocó que Carlos Pereda era mi moderador. Con eso me hubiese dado gusto, ¿no? Y fue así, pero creo que me dio más nervio que gusto. Hice la presentación, en efecto hubo cuestionamientos de su parte, y en el momento que dice Pereda, bueno, aquí cerrando la mesa, gracias por acompañarnos, y hemos librado el asunto, ¿no? Empiezo a abordar mis cosas y de reojo veo que la persona que tiene esta obra sobre la que está hablando, todos empiezan a disipar y si se acercan. Si todavía ese pensamiento del estudiante, dije, ¿todavía viene? Se acerca, me saluda, como ustedes lo conocen, y para mí era un tipo shock en el sentido positivo, porque repito, yo estaba hablando con el filósofo, pero ese filósofo está hablando como si se toparan alguien aquí en el pasillo, en el instituto que conociera, se presenta, y esa forma de ir bombardeando con sus preguntas, de dónde eres, qué estás haciendo, ¿no? Y no sé qué ocurrió, que después de los 20 minutos pasamos de hablar de lo que yo hablaba en esa ponencia a contarle qué era lo que me interesaba, y desde aquel momento se volvió una persona que me insistía mucho en estudiar en la UNAM. No podía empezar de otra forma esta presentación de decir eso, porque supo contarles que además de la amistad son cosas que yo le debo. Entonces es un gusto estar en el homenaje, no solamente por ese trato con el filósofo, sino con todo lo que debo, y agradezco a la persona, Carlos, feliz cumpleaños. Y bueno, ahora sí, antes de que después me regañe que por qué perdí tiempo en esas anécdotas, paso a una serie de notas que vengo articulando. Ahí, con esta presentación, sabía que iba a estar Axel y se me regañaba que no había PowerPoint, pero es meramente, es un recurso en algunos puntos específicos. Lo demás, bueno, iría a la usanza clásica, que es la lectura, ¿no? No sé, Luis, ¿lecturas? Sí, a la siguiente. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, este es el recorrido que intentaré hacer, si los minutos me dan. Y lo que he pensado es eso, o sea, mucho en las reflexiones, muchos de los diálogos que he compartido con el doctor en el cubículo, o donde nos encontremos, he tratado de ir dando orden a esas notas y vivificarlas ahora en esta presentación, ¿no? Entonces empiezo por decir algo sobre su obra, una obra que resulta y refleja muchos diálogos filosóficos. ¿Cuáles son los temas que aborda Pereda, no? La política, la epistemología, literatura y poesía, comunicación y enseñanza, violencia y razón, justicia e injusticia, entre muchos. Esos diálogos peredianos son guiados por la firme convicción de que habrá algo positivo que encontrar o rescatar en el decir argumentar de las otras personas, en el desarrollo del razonar propio y en el transcurrir mismo de estos diálogos. Esto es, de alguna manera, lo que Pereda mismo nos dice, que toda argumentación empieza y se alimenta de datos, fetiches y materiales contingentes presentes en una situación y en cierta tradición. Creo que, aunado a esto, su esbozo de teoría, como Pereda lo presentó, resulta interesante debido a su originalidad.
una originalidad filosófica que mira al mundo y sus problemas desde sitios no comunes. La obra perediana es en gran medida un situarse, digámoslo así, en un montículo o escalón alto desde el cual mirar a la razón y sus prácticas, entre las que resalta notablemente la argumentación. Y así decir algo que o bien se había ocultado o bien no se había atendido debidamente. Al respecto, colega también de aquí del instituto, el doctor Alejandro Herrera, dice lo siguiente, en una obra también de un homenaje previo también. Respecto a Pereda, dice Alejandro: Pereda se asoma a terrenos caminados por otros, pero los ilumina con una lámpara nueva que muestra ángulos que habían sido inadvertidos a quienes por ahí habían transitado, o ilumina recovecos que habían quedado en el olvido. Esto lo consigue utilizando un lenguaje diferente que, al no darnos esa sensación de familiaridad de los términos técnicos trillados, introduce un aire fresco que, obligando a la reflexión, produce una profunda satisfacción tras el arduo esfuerzo de la búsqueda de la comprensión. Entonces, respecto a esto que dice Alejandro, bueno, la metáfora de la lámpara nueva es análoga, creo yo, a nuestra descripción de lo que hace Pereda, es situarse en y desde ese lugar mirar al mundo y sus problemas. Pereda, pues, ha sabido acuñar conceptos fuera de lo común, o cuando menos fuera del entorno conceptual habitual de los estudios de la argumentación. Ejemplo de esto es el caso de vértigos argumentales. Claro, después de estos años tenemos más familiaridad, pero traten de imaginar cuando los primeros años aparece ese término. Y un poquito esto que yo contaba de experiencia, que cuando uno busca un texto de argumentación, hay de alguna forma como el canon, pero de repente te topas con términos extraídos de otro lugar, pero que además no es un hecho del azar por azar, ¿no? O no es un asunto de ese, él mismo dice, como ese afán de generar novedad, sino que tiene un sentido muy particular y es lo que uno se enfrenta al leer la obra de Pereda, ¿no? Y sobre este concepto volveré más adelante, pero quiero cerrar esta cuasi o mínima presentación del esbozo elemental de su teoría, notas sobre su teoría, compartiendo algunas observaciones, interpretaciones, para dar después paso a plantear algunas preguntas que sobre ella me han surgido. Inicio con las argumentaciones que podemos denominar de interés perediano. Entonces, el común denominador de los análisis peredianos son aquellas argumentaciones situadas en textos, si se permite el nombre, de tipo intelectual, textos literarios, políticos, culturales y principalmente filosóficos. Pereda recolecta material de estudio en sus meticulosas revisiones de ensayos o poemas, de artículos especializados y de libros que le exigen, como él mismo dice, lecturas de larga duración. Ahí se encuentran las amplias argumentaciones que le atraen, elaboradas por académicos notables, sobresalientes poetas o literatos, además de filósofas y filósofos de meritorio reconocimiento, que le seducen y provocan intelectualmente. Aunado a esto, creo que podríamos señalar que a Pereda le interesa también ciertas argumentaciones a partir de su modo de darse, ¿no? Entiendo que es como muy pomposo ahorita esta caracterización, pero bueno, a falta de otro concepto, creo que va a reflejar lo que quiero yo, ¿no? Esto es, Pereda le interesa la manera en que las argumentaciones se presentan. Pereda encuentra las argumentaciones intelectuales dadas de manera monologal, es decir, su modo de darse de esas argumentaciones es estático y extenso. De ahí que se sitúen principalmente en textos. Las argumentaciones monologales suelen ser productos de una reflexión pausada y comúnmente desarrolladas de manera amplia. Haciendo un símil con la cinematografía y usando sus términos, se puede decir que una argumentación monologal es aquella que se da en un plano secuencia, sin cortes, sin réplicas argumentativas, por lo menos no instantáneos. Yo entiendo que ustedes me escucharon ahorita y dirán, ¿qué le pasa a este tipo que no ha visto debates donde justamente esa intervención? Pero repito, lo que tenemos en debates es ya el resultado seguramente de mucho tiempo de reflexión y de análisis de lo que va haciendo Pereda con Villoro, con Juliana, con Molines, bueno, perdón, se me escapan seguramente varios de ese texto. Bueno, en síntesis, su sitio
dónde se coloca para verlos, lo que es las argumentaciones intelectuales y ese modo en que se presentan. Podemos decir que son características de las argumentaciones de interés perediano. Resulta ahora importante resaltar lo distintivo en su proceder al analizar estas argumentaciones. Paso al punto 1.2. Gracias. Si no estoy equivocado, a mí me parece que Pereda realiza una suerte de ejercicio filosófico. Yo podría normar que es un tipo de diagnóstico de los procedimientos argumentativos fallidos y viciados. Sin embargo, no ofrece estrategias para evitar sistemáticamente lo que él denomina vértigos argumentarios. O por lo menos no hay indicios explícitos de eso. Lo que presenta es más bien el producto de análisis propio que él ha realizado. En otras palabras, Pereda nos presenta los reportes de su diagnóstico, incluyendo en las advertencias de lo que puede ocurrir si no se cambian las argumentaciones vertiginosas por otras sanas, por argumentaciones virtuosas. Si bien insiste una y otra vez a lo largo de sus obras en atender a la regla, evita los vértigos argumentales, no muestra un tratamiento específico ni ofrece procesos estratégicos o métodos, de haber alguno definido, por decirlo así, para conseguir el cumplimiento de dicha regla. Y por lo menos en esta obra que he señalado, no es claro esa parte. Podemos decir, pues, para cerrar este punto en particular, que Pereda lleva a cabo ejercicios filosóficos de diagnóstico, recomendación. Hay puntos, repito, que seguramente ustedes que conocen también la obra de Pereda, por lo menos ya habrán como despertado ciertas alertas en la cuestión de la interpretación. El punto de lo que voy es, ¿qué hace Pereda? O sea, obviamente una teoría, un esbozo, como dice, pero mi punto es, insisto, que es un reflejo. Es muy claro en él que es un producto de algo que ya él ha trabajado. Es como se nos mira, yo llegué a esto. Y aquí el último punto, lo que yo señalaba, quizá la pregunta sería, ¿y cómo llegaste a esto? Porque pareciera que me dices, mira, Hegel está bien con él, este concepto, pero obvió esta parte, ¿no? Descartes y Wittgenstein en el dilema, en esta analogía de la ciudad, hacen esto, pero van olvidando esto, ¿no? Es decir, ya lo encontró. La pregunta es, bueno, ¿cómo ha llegado a ese aspecto, ¿no? Y lo que viene entonces es ir planteando preguntas, en el punto 2, que me parece que es un momento preciso para plantear estas preguntas. Algunas subpreguntas podrán sugerir en torno a lo que antes he presentado y desarrollado. Yo hace rato mencionaba que a Pereda le interesan las argumentaciones intelectuales. ¿Qué pasa con aquellas que no serían intelectuales? Yo les he nombrado anintelectuales. No, o más bien un término, un poco situar los intereses de Pereda, intereses y otros teóricos de la argumentación que está muy bien, pero la gente allá afuera discute también y me interesa ver cómo discuten ellos, ¿no? Mi punto es que pareciera que a Pereda, al menos en sus obras, no es algo que está presente. Lo curioso es que en sus charlas está presente. Entonces, a eso es lo que voy. Hacemos interpretaciones, pero a veces desatendemos o a veces damos de más elementos que no ayudarían a la argumentación, ¿no? Me quedé pensando hace rato lo que decía Luis, bueno, también lo llevo de tarea, ¿dónde se ubicaría esto, no? Vértigos ontológicos, te da mucho, creo yo, en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, hay que ser completamente objetivos, esto no tiene que ver con su cuestión de subjetividad, y áreas que pareciera que todo se pierde en cuestiones de lo que yo, individuo, pienso, etcétera, ¿no? Los normativos, esto es muy común, por ejemplo, en la teoría de argumentación. Incluso algunos teóricos dicen que la tradición francesa pareciera que es una visión muy descriptivista, y Vademe y la cuestión de la lógica informal canadiense pareciera que es más prescriptivista, ¿no? Creo que Pereda diría, bueno, también con eso tengamos cuidado, que hacer más estudios, más análisis para ver si ubicamos esto o no dentro de un punto. Y bueno, los evaluativos, ¿no? Yo empiezo a hablar de un argumento, pero más que hablar, lo estoy haciendo meras loas y loas sin analizarlo, ¿no? O por el contrario,
simplemente meterlo en su parte negativa, un poquito decir como darle crédito o mínimo pausa la refutación hasta que entendamos esa parte, ¿no? Bueno, ahora bien, respecto a esta clasificación, un momento también yo planteé una pregunta retomando que en el mismo, utilizando lo que Pérez dice en Método, dice, cuidado, esta es provisional. Y tal es que después de 30 años creo que ya tendremos que revisar qué tan provisional es o no. Entonces mi pregunta es si es una clasificación completa y si no lo es, ¿qué vértigo podría integrarse a esta clasificación, no? Nuevamente, diálogo y un planteamiento con Freda. Yo asumí esta pregunta, hice una serie de reflexiones y lo formulé hace algunos años y lo presenté a partir de algunos casos que le expuse a Pereda, sobre los cuales formulé algunas preguntas. No quiero ocupar mucho tiempo en este punto, pero simplemente voy a recordar un ejemplo que lo he planteado. Y los que me han seguido aquí, los que me han seguido, notarán por qué la pregunta de qué le ocurre o qué está planteando Pereda, por qué este tipo de textos, este tipo de análisis en textos, cuando en ese discurrir o en ese discutir coloquial, encontraríamos muchos casos, me parece meritorios de analizar desde vértigo. Por ejemplo, en una charla comenta la profesora Norma a su amiga la profesora Sofía que había invitado a un seminario de estética contemporánea al profesor Lionel. Sofía, sorprendida, le responde, pues creo que no ha sido una buena idea, ¿no? Recuerda que el profesor estudió lógica clásica y lógicas no clásicas, anduvo muy metido en el grupo del neopositivismo y últimamente ha desarrollado estudios acerca de los problemas filosóficos en ciencias formales. Órale, Luis, Cualquier parecido con la realidad, qué casualidad. Dicho el ejemplo, en realidad no era Norma, se ponía Raimundo, pero bueno. Bueno, eso que acaba diciendo, entonces ya sabes, seguramente no te va a dejar avanzar en el seminario, como le has planteado, seguramente te detendrá haciéndote crítica tras crítica, ¿no? La atención en este ejemplo, en lo que hace Sofía, es que asume lo que viene, ¿no? Constantemente estamos asumiendo. Lo que le preguntaba a Pereda, voy avanzando, es que ejemplos como este, uno tiende mucho a asumir, y ejemplos, repito, muy concretos. Otro de los casos que en su momento le planteaba, no lo voy a mencionar aquí, simplemente lo voy a enunciar, a qué se refiere, era una discusión entre un filósofo uruguayo mexicano y una discusión con un canadiense, que ha sido también mucho de lo que hemos estudiado como dialogado, con Michael Gilbert. Y cuando me planteaba ese ejemplo le decía, mire, creo que no va aquí porque no es hermenéutico, porque no disminuye ni aumenta eso. No es ontológico, dado que no sostiene o no desacredita a priori esto. Y así llevando los ejemplos, ¿no? Perdón que esto quiero avanzar porque quiero llegar al último punto. Entonces una de las preguntas es, ¿usted creería que el vértigo, podemos llamar vértigo de la asunción, también se puede integrar? En aquel momento lo que decía Pereda es que tenía que revisar bien si en efecto era un vértigo o más bien era algo que se incluía como aquello que detona alguno de estos. No lo sé, pero es algo que valga esta opción para volver a plantear esta pregunta. Bueno, el último punto. Muchas gracias. Prácticamente hasta este punto yo finalizaba la presentación cuando intercambiaba algunos mensajes con el doctor. Se estaba contento, por su cumpleaños, porque aquí el instituto había invitado a participar de esto. Y me decía, pues ya que vas a venir, te voy a pedir que hables de la cultura y la argumentación. Por eso le pongo ahí más bien como, bueno, no se ve, pero era como un bonus track. Pues, esto, confío que no, estrictamente no están vertidos, aunque se desprende de él. Entonces espero alcanzar para concluir esos minutos que tengo, ¿no? Vértigos argumentales de Pereda fue publicado ya hace 30 años. Y a lo largo de este tiempo de estudios, análisis y reflexiones, su autor no ha parado. Esa actitud nómada que le caracteriza la ha llevado de aquí para allá, fomentando entre sus colegas, estudiantes y quienes le queremos, una cultura de la argumentación.
tal como se titula uno de sus más recientes libros. Sobre esa cultura diré unas cuantas palabras de reflexión. Yo decía, bueno, a petición del mismo doctor. El concepto cultura de argumentación aparece en la literatura existente actualmente en por lo menos 3 textos castellanos. Eduardo Arada habla tal cual en un artículo Carlos Pereda y la cultura del argumento. Mario Gensolen, otro estudiante del doctor también, habla de la cultura de la argumentación, aunque él pone pública. La ya citada Las culturas de la argumentación, el texto se publica en la UDG, Tableros de Disertaciones, en el 2022. Y sobre la confianza, que creo que más adelante por ahí vendrían algunas reflexiones de Ángeles, que a veces retoman, no, en esta ocasión no, bueno, a veces es importante que le guste ese libro, cierra con un capítulo que dice Pereda hacia una cultura de la argumentación. Seguramente yo estoy equivocado, soy un pésimo buscador, pero solamente he encontrado esto, donde el término creo que sí tendría que haber más. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea un objeto de análisis, un objeto de estudio, pero creo que tendría que tener ya mayor presencia de la que suele tener. Si esto es así, y no me equivoco, también Pereda será pionero en estar fomentando que reflexionemos más como cultura. Yo aquí decía, curiosamente, da la relevancia que posee la denominada cultura de argumentación, los estudios pareciera que son escasos. Ya hice esta aclaración, no afirmo que no hay estudios de argumentación, sino que en particular del término cultura de argumentación, creo que tendría que haber más. Ninguna de las obras mencionadas, además, presenta una definición de la cultura de la argumentación. Incluso Pereda, en esta de las culturas de la argumentación, lo que le interesa o lo que le ocupa es una serie de reglas, una serie de pautas de cómo tendríamos que actuar. Mi punto es que si tendríamos que obviar o no el intento de una caracterización. Y esa sería mi última pregunta, Pereda, ¿no? ¿Por qué no hacerlo muy en el sentido de la clasificación, del sentido conceptual, y sugerir por lo menos, en términos que utiliza, un primer indicio, una primera propuesta, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Una cultura de argumentación se puede entender como una práctica humana que por lo menos conjunta saberes y disposiciones. Saberes procedimentales a partir de recursos, lógicos o dialécticos, y sobre todo disposiciones donde aparece nuevamente su teoría, ¿no? A no hacer uso de la violencia y afrontar posibles conflictos. Bueno, entonces serían 3 de las preguntas que, con pretexto de este homenaje que quise plantearle, cierro con nuestros reglores nada más. Digo que son estas 3 preguntas planteadas a Pereda. Seguramente vamos a tener una pronta respuesta, pero quizás eso no sea tan importante, por lo menos para el día de hoy. Lo importante, creo, es poder presentar al filósofo cuya obra las ha generado. Lo importante es hacer ver a Pereda que sus ideas son estudiadas, discutidas y son provocadoras. ¿Qué mejor reconocimiento para un filósofo que el hecho de que sus propuestas sean discutidas y analizadas y se sientan vivas? Doctor, felicidades y muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Ángel. Pues sin duda hay muchas cosas que quizá ya no le corresponden a Pereda trabajarla, firmar a sus discípulos, críticos, etcétera, desarrollar. Creo que por donde va Pereda ahora también va por otros confines, me supongo, por lo que ha estado trabajando, pero bueno, siempre es en los próximos 80 y mucho tiempo para regresar a los temas clásicos de su obra. Bueno, pues ahora sí, pues el que me pida la palabra se la voy dando. Ángeles, Santiago, adelante. Y bueno, primero a Carlos. Bueno, yo solo quería hacer 2 promesas, una positiva y una negativa. La positiva era de que le voy a contestar a todos con el tiempo. Es decir, voy a tratar de pensar en lo que han dicho todos y les voy a responder. Espero que estos textos se publiquen
y yo prometo responderle a todos. Mi segunda promesa es negativa, y es que por mi avanzada edad no voy a inscribirme en los cursos de Luis Estrada, que es lo que debería hacer. Solo voy a decir que cuando llegó al instituto, uno siempre le pregunté a uno de mis colegas ya viejos del instituto, ¿y quién es Luis Estrada? Me contestó, mira, yo no lo conozco, pero dicen que es el nuevo Frege. Entonces, quedé, cuando vi que iba a intervenir, estoy muy abrumado con todas las intervenciones, pero con la de Luis estaba aterrado. Pero era infundado el terror. Bueno, me imagino que cuenta Guido Pazzi que los alumnos de Frege estaban aterrados. Así que bueno. I find your text not only interesting but nice. And I was very happy to hear you. And I promise to make a long commentary of what you have said. And I think you say something very important, that we have the tendency to dramatize too much the world. And that is very, very a real problem that we have now, that we are in the middle of a political discussion in Mexico. But I promise that I will comment your paper very with really passions. Y Ángel Adrián, no te voy a contestar las importantes preguntas que hiciste, pero te las voy a contestar por escrito cuando esto sea válido. Pero realmente de esta conversación, que me dejó muy contento y yo venía muy abrumado, también quedé muy nervioso por algunos de los temas que tratan. Pero como dijo nuestro director, bueno, uno tiene que siempre pensar en el futuro y pensar que algunos problemas que uno planteó, que los resuelvan no. Antes de dar la palabra a Moy, nada más, efectivamente, creo que no sé, lo hicieron los coordinadores, supongo que sí, pero les vamos a pedir a todos los ponentes su participación para un libro en homenaje. Entonces le vamos a dar luego un tiempo para presentar ya las ponencias como textos, como artículos, y armar un buen libro de homenaje con las respuestas que vendrán desde luego de Carlos. Bueno, sí, muy rápidamente. Mi pregunta es para Luis, muy en el sentido de lo que Ángel mencionó como primera crítica a Carlos. Carlos, tú y Aristóteles comparten la idea de que en último término la preocupación por la argumentación y la lógica tiene que ver con mejorar la vida pública de la ciudad y ser mejor ciudadano. Yo me quedé un poco perplejo por tu participación, porque ¿cómo aterriza la discusión filosófica sobre decidir si la lógica clásica es correcta o con la lógica de la relevancia en la deliberación pública? O sea, no veo a un ciudadano diciéndole a otro, claro, es que tú argumentas así porque no has renunciado al arcaísmo de la lógica clásica. Te das cuenta, verás que tu argumento es incorrecto, porque lo que sostienes no ayuda a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizarías tú esa discusión tan profunda y complicada para el mejoramiento de la deliberación pública en la ciudad?
respondo ahora. Voy a apuntar mejor varias preguntas, porque ya tengo a varios anotados y tenemos poco tiempo según el programa. Entonces, pongamos varias preguntas y ya luego hacemos una ronda de respuestas. Ángeles, les voy a pedir que sean breves, Sí. que tenemos poco tiempo. Bueno, yo quisiera comentar más cosas, pero me voy a acotar, es para Luis también, porque creo que hay un poco de injusticia en las intuiciones que subyace a la propuesta de Pereda. En particular, me gustaría saber qué piensas. Seguro vas a decir que me voy a con Heidegger. Creo que, o sea, justamente cuando dice la teoría de la lógica de la irrelevancia, lo que propone es una nueva teoría de elementos internos. En parte, lo que parece ahí estarse planteando es que tienes un sistema más o menos con autocontenido. No decir cerrado, pero sí es un sistema que reglamenta ciertas formas de la argumentación. El problema es que yo creo que cuando tú reglamentas tus formas de la argumentación, aquello que dices y que pretende decir algo acerca del mundo, rebasa lo que se captura por un sistema cerrado. El mundo siempre se desborda por todos lados. Entonces, por más que la relevancia sea capaz de capturar cosas que la clásica no, y en eso te lo concedo absolutamente, creo que no va a haber ningún sistema nunca que capture, ningún sistema autocontenido que capture todo aquello que se desborda, que del mundo se le desborda, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si tú, y por eso cuando dijiste los lógicos diríamos que claro que podemos contar, yo creo que no, precisamente porque hay esta dimensión, que además es una dimensión temporal. Desde mi perspectiva, rápido ya, la lógica fija el pensamiento en un tiempo específico, pero el tiempo sigue corriendo y la realidad se va modificando. Entonces, todo lo que digas acerca de la realidad siempre se va a desbordar. Quiero que me digas qué piensas. Santiago Echeverry. La mía está ya anticipada, entonces la voy a hacer breve. Noté una cierta tensión en la contribución de Luis, por una parte un optimismo por la lógica y por otra parte la tristeza de morirse y no lograr desarrollar esa lógica que sirve como órgano de la deliberación. Entonces creo yo que parte como de la diferencia entre Carlos y tú no es simplemente apegarse a la lógica clásica, sino una concepción de la deliberación donde hay algo que no puedes codificar, que es la pronesis o la capacidad de juicio. Es algo que incluso debes utilizar cuando desarrollas, por ejemplo, una caracterización de la validez inductiva para decir que cuenta, por ejemplo, como un caso normal, por ejemplo. Entonces creo que el pesimismo de Carlos no está atado a un compromiso con la lógica clásica, sino más bien a esta idea de que siempre podrá generar regresos al infinito en la aplicación de reglas, que son las que llevan a postular estas capacidades que son la pronesis, la capacidad de juicio. Pero se parece un poco a lo que decía. Sí. ¿No? Bueno, Axel, va a ser. Todos pregunten de una vez ya para que les conteste. Buenísimo, Ángel. A mí me llamó la atención que me encanta la idea de los me encanta la idea de un vértigo de las asunciones, pero no me quedó claro que tú no eres tan optimista como yo. Entonces, claro que eso sería un vértigo que efectivamente pueda, porque no podemos evitar las asunciones, tenemos que tomar algunas asunciones y el vértigo es tomar demasiadas. Entonces, dado que parte de lo que define a los vértigos mentales es esta posibilidad de un exceso y la posibilidad de una ausencia, me parece que lo mismo se puede decir sobre las asunciones y que por eso sería suficiente para decir que deberíamos de contarlo como un vértigo. Entonces, a mí, yo me quisiera preguntarte por qué no estás tan convencido de que efectivamente has descubierto un nuevo vértigo. Gracias. Ahí atrás, señor. Ahí, no sé el nombre. Ahí, sí. No, ahí, usted. Bueno, los voy a contar. Citado en el Parlamento Superior Jurídico. Muchas felicidades. Bueno, alcanzado pues
apoyarnos para conducir una aprendizaje que pareciera que nada más avanzamos en la aprendizaje. Sobre todo la primera regla con la que los han trabajado superior en la condición precisamente de prácticos. Esas ideas con las ideas son Muchas gracias, Don López. Me doy la palabra al fondo, después tú, Ambrosio, y ya cerramos. Ya 10 segundos. Sí, para el turno, ¿no? Con el béisbol. Vamos a ver. Yo quisiera hacer una observación a lo que dice Luis Estrada, porque creo que tiene razón que a veces Carlos pues hecho una particularmente en ese libro de hace tanto tiempo. Sí se da cuenta de que necesita hacer cosas, sí, no me reconozco que estudiante, sí se puede estudiar. Pero ten en cuenta, por favor, que era un problema entonces no puedo estudiar, no sabía todas estas cosas que ahora tú sabes. Eso es una, ¿no? Sí, como hacerte ver también un punto severo, que creo que era con los que destacaba antes, que es que tú tienes pensando como si lo que importa aquí para la reducción, que es lo importante. La primera argumentación de Carlos es que es un diálogo y que tienes que hacer algo que sea una lógica no solamente relevante o no monótona, lo que sí quieres, ¿cómo se llama la lógica? No me acuerdo, sino que es una lógica biológica y hay que hacer una cosa que es todavía más avanzada de lo que tú acabas de proponer. Seguro que lo sabes, solo quería que lo tuvieras en el radar, porque Ángel justo insistió en jóvenes. Eso es todo. Ambrosio y ya le doy la palabra. Bueno, tiene que ver mucho con las 3 primeras intervenciones y esta última. Y la retórica y la dialéctica, explico por ejemplo, son formas fundamentales para resolver y son las que conducen a la vida huelga, ¿no? Son el tipo de argumentación para Aristóteles propio de la república, propio de la democracia. Y seguramente la tienes contemplada la analogía, esa es la realidad. Gracias. Y desde luego que no, comienzo por dar la palabra a Luis, que siempre casi todas las preguntas. Sí, primero lamento tantos malos entendidos. Yo lo haber dicho. Eso indica que fue una muy mala plática. A ver, trataré de responder en conjunto y ya me dirán qué tan insatisfactorio. El proyecto lógico de Aristóteles, te repito, es desarrollar una herramienta para el perfeccionamiento del juicio. Y esa es una herramienta muy amplia, ¿sí? Hay una pequeña parte, que es la de los primeros analíticos y los segundos analíticos, y luego vienen más cosas. Y creo que lo dije muy de pasada en la plática. Dije, pues sí, a mí me gustaría en algún momento llegar hasta los temas de la deliberación pública y cómo le hacemos para que seamos buenas personas y nos llevemos bien y demás.
Pero vamos, pero sí, los segundos analíticos. ¿Sí? Esa herramienta, esa parte de la herramienta todavía no está tan bien como quisiéramos. Sé que es la urgencia de no, pero ya necesitamos la teoría de que nos va a hacer convivir como personas. Y hay gente que prefiere empezar directamente con eso. ¿Sí? Y eso está bien. Yo necesito como unos 5,000 años porque estoy empezando del otro lado. ¿Sí? Primero, perfeccionando esa parte de la herramienta. Después ya iré con los tópicos y las reputaciones sofísticas y todo lo demás. Pero la parte que tiene que ver con la deducción y sus variantes todavía necesita mucho desarrollo. No es que ya esté, como algunas personas piensan. Y entonces me preguntaba Molly, ¿cómo se aterriza esto? Creo que lo importante, entre las muchas cosas importantes que dice Carlos Pereda, yo rescaté, es que esto ya está aterrizado. ¿Sí? No es que necesitamos decir en las deliberaciones públicas, en el sistema R esto se va a valer y no se va a valer, sino que Carlos ya encuentra los ejemplos de gente que dice, no, estos argumentos no están funcionando, y no te dicen, por razones de relevancia y irrelevancia, sino, no son buenos argumentos. Y nada más quería decir, ya hay teorías lógicas que nos explican parte de eso. Entonces, en cierto sentido ya está aterrizado. Parece que las discusiones en lógica formal no están aterrizadas nunca en la discusión, pero creo que eso se debe en parte a que nos fijamos nada más en una teoría lógica particular, ¿no? Entonces, sí, y si Carlos puede excusarse, se lo haga, no se lo sí, quizá a otras personas les toca hacer más explícito esto, ¿no? Que tenemos ya teorías lógicas bien desarrolladas que capturan esos, por lo menos parte de esos fenómenos que le interesan a Carlos. Y entonces, para responder a otra inquietud, hay una cita de Carlos en la que dice, los problemas para que un argumento sea un buen argumento, no basta con que sea formalmente válido, sino que se necesita algo más. Y dije, sí se necesita algo más. Pero en la visión de Carlos está esto de, tenemos que deshacernos de ciertos renglones de la tabla de verdad porque no están empatando con lo que sucede en la práctica. Y yo dije, en esta parte no estoy de acuerdo. Sí se necesita algo más. Por ejemplo, esta teoría de cómo un argumento formal es pertinente para esta situación, eso todavía no lo tenemos. Pero esto de deshacerse de ciertos renglones en la tabla de verdad, ya lo tenemos, ¿sí? Eso no forma parte de algo más que tenemos que hacer. Eso ya está en la lógica. Y sí, quise provocar por cuando dicen que en lógica no se puede hacer esto, generalmente es pensarlo con cierta lógica. Y la pregunta de Ángel me interesa particularmente porque tú tienes esa intuición y yo tengo justamente la intuición contraria y lo que necesitamos es una prueba de ninguna de las dos. ¿Y tú lo vas a encontrar? Yo creo que no. Pero quisiera decir que cuando dices, esto va cambiando con la historia, probablemente, pero lo que tenemos registrados, lo que ha quedado publicado, muestra un continuo más o menos estático de qué son los buenos argumentos. No coincide con la lógica clásica, eso es importante, pero hay otras teorías que puedes dar cuenta de eso que se ha mantenido fijo durante 2000 y pico de años. Que se va a mantener así por toda la eternidad, ¿quién sabe? Pero yo necesito una prueba de que no se va a mantener fijo, aunque la sospecha sabe que no. Y seguramente se me está olvidando algo, pero necesitamos tiempo para la otra persona. Y gracias por eso que dijiste. Cada uno me entero de una nueva leyenda urbana alrededor de mi contratación. Son muy creativas, ¿no? Gracias. Aquel. Sí, muy concreto. Sí, no. A ver, si hay una respuesta, hay un artículo ahí. Sigo teniendo dudas porque lo que no logré, digamos,
en la noción de vértigo argumental, una asunción creo que sí lo cumple. Pero creo que en Pereda, es raro cuando está aquí en Pereda. Creo que lo que hace el doctor es, bueno, el esquema que presentaba es un vértigo, pero además te voy señalando cuáles son los puntos. Eso yo no lo logré. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a hacerlo, de repente recaía mucho en el vértigo evaluativo. O sea, es como... O sea, mi punto, quizá por ahí mi confusión, no sé, lo tengo que pensar más. Es, a ver, si es un vértigo que se integra, tiene que cumplir también con sus características particulares. Porque si digo, es un vértigo, porque fíjate, al igual que el evaluativo, también tiene una connotación muy positiva. Yo asumo todo lo que estoy diciendo. Me podrían decir a mí, pero entonces es un vértigo evaluativo. ¿Por qué pones otro? No sé, ¿ves? Eso es a lo que me refería en la duda, en lo que sigo pensando. Pero sí creo se puede integrar, y lo que tengo dudas todavía es eso, que no vaya a ser una trampa que yo mismo esté suscitando. Entonces, veo tú dices que no tendría por qué, lo comentamos, pero eso fue la respuesta. Gracias. Gracias. No, I just say in a very general way that speaking of language, that I have to apologize that my command of Spanish is a bit limited, and I don't have a good excuse for that. But actually, I found that especially through the Q&A, it helped me see. I do think there are it's an interesting combination of like 3 different dimensions. I think of the life of argumentation. And I'd say on the question of dialectics specifically, that I actually think, I don't know if Carl would agree, but I was thinking that despite the comparison to Aristotle, especially to Phronesis, that I don't think, from what I know, your writings that you're thinking is dialectical. I don't think, because I think that dialectics has to do with the concepts, and concepts are always defined in relation to the opposites. And what I pick up is this attention to words and the particular ways that words live, and the need to care for them. That does not seem to me be something that we can negotiate dialectically. I don't think that it's at least I don't sense that this is the kind of procedure. But the question about whether formal logic, has its own place and its own necessity, I mean, I do think these are 2 different questions. Bueno, pues muchas gracias a los 3 expositores. Creo que abrimos con muchas provocaciones en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, vámonos a un receso breve